Él la consideraba un estorbo, una vergüenza, y la humilló de la peor manera. La reemplazó con una modelo en la noche más importante de su vida. Pero esa traición pública escondía un secreto aún más oscuro, uno que lo había hecho millonario a costa de ella. Lo que nunca imaginó es que la mujer que despreció se levantaría de las cenizas, no para llorar, sino para ejecutar una venganza maestra que lo dejaría sin nada frente a todos los que antes la ignoraron. Si crees que la justicia tarda, pero llega, suscríbete ahora y dale like a este video, porque el final de esta historia te demostrará que nunca se debe subestimar a una mujer con el corazón roto y sed de justicia. No te muevas, porque lo que estás a punto de ver es inolvidable. Él sentía vergüenza de su esposa por su apariencia, así que decidió aparecer con otra mujer en una gala, pero lo que pasó después fue humillante para él. Hola espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Sofía sentía que el tiempo se detenía mientras movía el dedo por la pantalla de su celular. Eran cerca de las 11 de la noche en la lujosa mansión de Las Lomas, un lugar que, a pesar de sus grandes ventanales y su diseño moderno, últimamente le resultaba sofocante. En la pantalla, las fotografías de la gala anual de empresarios iluminaban la penumbra de su habitación. Una tras otra, aparecía su Ricardo, un hombre de 49 años, de porte elegante y sonrisa confiada, abrazado a una joven modelo de 27 años llamada Valeria. La respiración de Sofía se tornó pesada, sentada en la orilla de la cama, con su largo cabello oscuro cayendo sobre los hombros. Intentaba procesar lo que veía. Ella, con 45 años, nunca se había sentido particularmente atractiva, pero jamás pensó que Ricardo llegaría al extremo de no invitarla por avergonzarse de su apariencia común, como él mismo había insinuado en varias ocasiones. Siempre suponía que esos comentarios eran fruto de su estrés laboral, de esa presión constante de encajar en el mundo de la alta sociedad. «No te ves bien con ese vestido», Sofía recordaba haberlo escuchado decir alguna vez. «Deberías buscar algo más sofisticado». Sin embargo, las fotos evidenciaban algo mucho más doloroso que un simple desacuerdo estético. Ahí estaba Valeria, la acompañante de la gala, con un vestido plateado de diseñador, aferrada al brazo de Ricardo, radiante y segura de sí misma. La vergüenza se clavaba como un dardo en el corazón de Sofía, haciendo que se sintiera invisible y traicionada. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Elena, la empleada doméstica de la mansión, quien asomó la cabeza con cautela. «Señora, ¿se encuentra bien?» «Le preparé un té de manzanilla», dijo en voz baja, sosteniendo una taza humeante. Sofía tragó saliva, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias, Elena. Déjalo en la mesita. Estoy bien, solo un poco cansada». Elena notó el temblor leve en la mano de Sofía, pero prefirió no insistir. Había sentido el ambiente tenso desde temprano. Ricardo se había ido apresurado en un auto de lujo, sin siquiera despedirse, y Sofía no probó bocado en la cena. Cuando Elena salió, Sofía regresó su atención al teléfono. Entró a la cuenta oficial de la organización del evento y vio más imágenes de la velada. El salón lucía magnífico, mesas finamente decoradas, directivos de grandes empresas, políticos y otras personalidades. El corazón de Sofía se oprimió al pensar que, hasta hacía unos años, ella misma ayudaba a Ricardo a confeccionar sus presentaciones y estrategias para brillar en estos círculos. Siempre le ofrecía consejos financieros y le preparaba análisis minuciosos de los competidores. Recordó el día en que Ricardo, recién casados, apenas vendía seguros de puerta en puerta. Sofía lo apoyaba, acompañándolo a ferias de emprendimiento, revisando contratos y leyendo manuales de administración. Entre risas, soñaban con tener una compañía exitosa. Fue ella quien detectó fallas en la contabilidad de la empresa donde él era asociado, proponiendo soluciones que terminaron salvándola de la quiebra. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ricardo empezó a tratar a Sofía como a una simple ama de casa, sin mayor relevancia. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía a lo lejos, iluminada por miles de luces que parecían titilar con indiferencia. De pronto, el teléfono vibró.
Un mensaje de un viejo conocido de la época universitaria de Ricardo, que Sofía reconocía de inmediato. Mateo, un ex socio que siempre la había tratado con respeto. El breve texto decía: Sofía, gracias por las orientaciones financieras que nos diste hace unos años. Tu estrategia realmente salvó la empresa. Sin tu apoyo, habríamos terminado en bancarrota. Quería felicitarte, aunque sé que Ricardo preferiría mantenerlo en secreto. Espero que estés bien. Las manos de Sofía comenzaron a temblar. ¿Por qué su esposo nunca le había mencionado que aquellas recomendaciones suyas fueron tan decisivas? ¿Por qué no le dio el crédito que merecía? Un torbellino de preguntas la invadió. Ahora, encima de todo, la dejaba fuera de la gala más importante del año y se presentaba con otra mujer. Esto no puede ser real, murmuró con un hilo de voz. Se sentía clavada en ese piso de mármol frío, luchando contra las ganas de llorar y el peso de la incredulidad. Se limpió las lágrimas que asomaban, recordando de pronto la reacción de su familia cuando se casó con Ricardo. Sus padres, gente humilde de Ecatepec, habían dudado de las intenciones de él. Sin embargo, Sofía se empeñó en defenderlo. Ricardo es un hombre brillante, papá. Juntos haremos cosas grandes. El dolor le oprimía el pecho al darse cuenta de que, en el mundo de Ricardo, ella no era la socia que había soñado ser, sino un obstáculo social y estético. Con cada fotografía que pasaba, crecía en ella una mezcla de humillación y coraje. Tomó un respiro profundo y por primera vez en mucho tiempo, permitió que su mente volara hacia algo distinto. ¿Acaso existía una vida en la que no necesitara la aprobación de Ricardo para sentirse valiosa? Pensó en su talento con los números, en la pasión por la administración financiera que siempre había tenido. Si yo logré salvar su empresa, puedo trabajar en algo propio, se dijo a sí misma, en voz muy baja, como si temiera que alguien la escuchara y se riera de su osadía. La noche avanzaba y la ciudad dormía, pero para Sofía era el inicio de una vigilia emocional que la mantendría alerta. Aún sin saberlo con claridad, ese instante marcaba el punto de inflexión. Ya no podría ignorar el hecho de que el hombre con quien compartió 15 años de matrimonio la había apartado deliberadamente de su gran noche y quizá de su vida. Con un último vistazo a la pantalla, Sofía bloqueó el celular y bebió el té de manzanilla que Elena le había dejado. Tenía un sabor amargo, aunque supuestamente era dulce. Tal vez es el sabor de la traición, pensó, mientras intentaba convencerse de que, pase lo que pase, no se permitiría volver a ser ignorada. A la mañana siguiente, Sofía se despertó tras apenas un par de horas de sueño. El sol entraba por las cortinas y su reflejo en el espejo le mostró un rostro cansado. Sentía los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. Aún así, había cierta determinación en su mirada, un brillo que delataba su necesidad de respuestas. Se envolvió en una bata y caminó hasta la cocina. Allí encontró a Elena preparando el desayuno. La cafetera desprendía un aroma reconfortante. «Buenos días, señora», dijo Elena con un tono respetuoso, aunque preocupado. «¿Desea algo especial? Solo un café, por favor. Y te agradecería que nadie me moleste en la oficina de la casa», respondió con voz serena, tratando de disimular la tensión que le oprimía el pecho. Mientras bebía el café, notó que el silencio de la mansión pesaba de forma inusual. Ricardo no estaba. Había salido muy temprano, quizá en alguna reunión o tal vez directamente a la oficina. Su ausencia, lejos de ser tranquilizadora, acrecentaba la sensación de que algo grave sucedía. Con la taza aún tibia, Sofía se dirigió a la pequeña oficina que compartía con su esposo. Al sentarse frente a la computadora, recordó el mensaje de Mateo que había recibido la noche anterior. Abrió su correo electrónico y buscó entre cientos de mensajes uno que confirmara la historia. Para su sorpresa, encontró un hilo de correos marcados como confidenciales, en los que Ricardo y Mateo mencionaban repetidamente el plan de rescate financiero propuesto por Sofía. «Este plan es la única opción para evitar la quiebra», leyó en uno de los documentos. Y luego, más adelante, asegurarnos de que Sofía no aparezca en los registros oficiales es fundamental para no pagarle regalías. Si nadie sabe que ella tuvo esta idea, podremos aprovecharla sin contratiempos. Se le revolvió el estómago al ver su nombre manipulado de esa forma. No se trataba solo de un tema de orgullo profesional,
sino de una traición en toda regla. Ella había trabajado incansablemente para Ricardo, elaborando análisis, corrigiendo desbalances, gestionando contactos con banqueros. Todo eso aparentemente se había mantenido en secreto deliberadamente. Así que no solo me oculta en la gala, también en los negocios, murmuró, sintiendo una oleada de indignación que le nubló la vista por unos segundos. Sacó su celular y, con manos temblorosas, escribió un mensaje breve a Mateo, agradeciéndole por su honestidad y preguntándole si podía reunirse con él para conversar en persona. Sabía que no podía desahogar su frustración abiertamente, pero necesitaba comprender toda la historia. En ese instante, sonó el teléfono de la casa. Era la recepcionista de la empresa de Ricardo, informando con un tono educado que el señor se encontraba en una reunión importante y no podía atender llamadas personales. Sin embargo, la recepcionista aprovechó para soltar un comentario que le heló la sangre a Sofía. Señora, no sabía que usted ya no asistiría a la gala anual. Me extrañó no verla ayer. El señor Ricardo vino acompañado. La mujer hizo una breve pausa, como dudando de si debía continuar. Bueno, supongo que usted ya estaba al tanto. Era evidente que la noticia de la nueva acompañante de Ricardo se había extendido por toda la oficina. Sofía colgó sin responder. El nudo en su garganta volvía a crecer. Una cosa era ver la traición reflejada en fotos. Otra, escucharla en la voz de alguien más, casi como si fuera un chisme de pasillo. Golpeó la mesa con la mano abierta, respirando hondo. Por un segundo, pensó en llamar a Ricardo y gritarle todo, pero algo en su interior la detuvo. Entendía que un enfrentamiento impulsivo no resolvería nada. Primero necesito saber hasta dónde llega todo esto. Con el corazón agitado, volvió a la computadora. Revisó otros correos y encontró más. Pruebas que confirmaban cómo las estrategias financieras de Sofía habían sacado a la compañía de varios aprietos. En algunos documentos, Ricardo se atribuía el mérito por completo ante la junta de directiva, minimizando cualquier participación de su esposa. Sintió que la sangre le hervía. En ese momento, llegó un email de respuesta de Mateo. Sofía, lamento mucho que descubras esto así. Estoy dispuesto a hablar contigo cuando gustes. Siento que Ricardo te ha menospreciado por años. Tu contribución fue clave y no es justo que te oculte. Quedo a la espera de tu confirmación. Las manos de Sofía seguían temblando, pero esta vez ya no era miedo lo que dominaba su interior, sino coraje. Se levantó de la silla y se observó en el espejo que colgaba en la pared lateral de la oficina. Vio a una mujer de mediana edad, con el ceño fruncido, los labios presionados y unas ojeras que mostraban las secuelas de noches de preocupación. ¿Cuánto tiempo voy a permitir que me pisoteen? Se preguntó, con la voz apenas audible. Acarició el respaldo de la silla de cuero que solía usar Ricardo y, en un arrebato de determinación, la apartó de un tirón para sentarse ella misma. Se sentía rara en ese asiento giratorio, un lugar que siempre había estado monopolizado por él, pero también percibió algo de empoderamiento al ocuparlo. Ya no soy la simple esposa que se conforma con las obras de reconocimiento, murmuró mientras tecleaba un mensaje de confirmación a Mateo para verse al día siguiente. El sol iluminaba los ventanales y un rayo de claridad entró justo sobre las pilas de papeles dispersos. Entre ellos, uno muy antiguo donde ella había trazado a mano su primer modelo de microcrédito para mujeres. Lo tomó con cuidado. Quizá era hora de revivir viejos sueños, de trabajar en algo que fuera solo suyo. Esa misma tarde, Sofía decidió salir de la mansión para despejar la mente. Caminó por una de las avenidas principales de Las Lomas, observando las tiendas de diseñador, los restaurantes lujosos y los autos de alta gama que pasaban sin prestar atención a los peatones. Se sentía ajena a ese entorno, como si vistiera un disfraz en lugar de su ropa habitual. Su bolso de mano vibró con una llamada. Era su madre, quien todavía vivía en Ecatepec junto al padre de Sofía. Dudó en contestar, pues no quería preocuparlos, pero al final cedió. Hija, ¿cómo estás? La voz de su madre sonaba seria, lo que no era habitual en ella. Estoy bien, mamá. ¿Por qué? Sofía trató de sonar lo más tranquila posible. Me contó tu prima que vio unas fotos de Ricardo en internet con otra mujer en la gala. Dice que tú no apareces en ninguna. ¿Estás bien?, inquirió con cierto temor. Sofía se mordió el labio. No deseaba mostrar vulnerabilidad. Sí, mamá,
Me enteré anoche. No pasa nada grave. Ya hablaré con él al respecto. Mintió a medias. Tú sabes que aquí estamos para lo que necesites, hija. No dejes que te pisotee. No más. ¿Me oyes? La voz de la madre dejó entrever un dejo de rabia contenida. Ella nunca había confiado del todo en Ricardo. Sofía colgó con el corazón en la garganta. Recordó la época en que su familia recelaba de Ricardo por considerarlo un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Ella, en cambio, siempre creyó que esa ambición era solamente ansia de superación. ¿Acaso mis padres tenían razón y yo estaba ciega? Pensó con un sabor amargo en la boca. Dejó la avenida y tomó un taxi hacia una cafetería pequeña y retirada, donde había acordado encontrarse con su amiga de confianza, Isabel. Se conocían desde la preparatoria, y aunque se veían de forma esporádica, la conexión seguía siendo fuerte. Isabel, de su misma edad, tenía una personalidad muy cálida y un semblante risueño, con el cabello rizado recogido en un moño. «Sof», exclamó Isabel, levantándose para abrazarla. «¿Qué pasa?» Tu voz en el teléfono sonaba preocupada. Sofía suspiró mientras tomaba asiento. Descubrí algo terrible. Ricardo me ha engañado en lo personal y me ha estafado en lo profesional. Las palabras salieron con un temblor. Isabel parpadeó, confusa. ¿Cómo que engañado y estafado? Pensé que todo iba más o menos bien, al menos en lo económico. Sofía comenzó a contarle de la gala, de la modelo, de los correos con Mateo. Isabel escuchaba con atención, frunciendo el ceño a medida que la historia se volvía más indignante. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Isabel con un deje de curiosidad y compasión. El silencio se alargó. Sofía alzó la mirada hacia la ventana, donde un par de mujeres conversaban cargando bolsas de mercado. Fue inevitable recordar sus raíces, su niñez en un barrio humilde y las ganas de salir adelante. Por un instante, vio reflejado su propio anhelo en esas mujeres de la calle. «Me gustaría retomar un proyecto que tuve hace años, un esquema de microcrédito para mujeres de bajos recursos. Cuando era estudiante, imaginé un modelo financiero inclusivo, pero lo dejé de lado porque me enfoqué en ayudar a Ricardo», explicó, recordando con nostalgia ese viejo sueño. Isabel sonrió con aprobación. «Siempre pensé que tú tenías madera de emprendedora. Y créeme, hay muchas mujeres que necesitan ese tipo de ayuda». Sofía asintió, sintiendo un leve latido de emoción en el pecho. Sin embargo, sus miedos no desaparecían tan fácilmente. «Pero no sé cómo enfrentar la situación en casa. Ricardo es muy influyente. Si decido alzar la voz, seguro que me aplasta con su poder. Tengo miedo de quedarme sin nada». Sus manos temblaron al pronunciar la última frase. Isabel la miró con ternura. «El miedo es normal, Sof, pero debes preguntarte, ¿qué es peor? ¿Seguir en una relación donde te borran y te desprecian, o enfrentarte a él y arriesgarte a empezar de cero?» Sofía se quedó en silencio, sintiendo la presión en el pecho. El recuerdo de su madre diciéndole, «No dejes que te pisoteen», resonaba con fuerza. «Sé que tengo que hacer algo, pero no estoy segura de estar lista. No quisiera que todo termine en un escándalo», confesó, mirando la taza de café casi vacía. Isabel tomó la mano de Sofía con suavidad. «Sea lo que sea que decidas, estás a punto de dar un paso importante. Tómate el tiempo que necesites, pero no dejes que Ricardo siga menospreciándote. Busca ayuda legal. Reúnete con Mateo. Hay caminos». En ese momento, un mensaje llegó al celular de Sofía. Era de la oficina de Ricardo, indicando que necesitaban su firma en unos documentos. Se mordió el labio, cayendo en la cuenta de que probablemente eran contratos donde nunca se le daría el crédito que merecía. Sin embargo, esta vez la idea de firmar sin leer le pareció inaceptable. «Tienes razón. Lo primero es entender todo el panorama y no firmar nada a ciegas». «Gracias, Isabel». Se levantó, dispuesta a marcharse, pero antes la abrazó con fuerza. Al salir de la cafetería, Sofía respiró hondo, sintiendo que daba sus primeros pasos hacia una resistencia interior que apenas asomaba. Aunque aún dudaba y temía, algo empezaba a cambiar en su corazón. Al día siguiente, Sofía recibió la llamada de la recepcionista de la empresa de Ricardo, pidiéndole que fuera a firmar varios papeles con urgencia. Sin dudarlo, se vistió con un conjunto sencillo pero elegante, un pantalón de tela negro y una blusa color crema, y se encaminó a las oficinas. El edificio corporativo se alzaba en Paseo de la Reforma, un rascacielos con cristales que reflejaban el cielo. Era un lugar imponente y,
Cada vez que Sofía entraba allí, recordaba los primeros días en que acompañó a Ricardo a reuniones modestas, cuando apenas lograban costear el alquiler de una pequeña oficina. Ahora, él se codeaba con altos ejecutivos y figuraba en revistas de negocios. Al cruzar el lobby, recibió algunas miradas curiosas de empleados que seguramente ya conocían el rumor de la nueva acompañante de Ricardo. Apretó el paso, fingiendo indiferencia. Una joven secretaria la guió hasta una sala de juntas que lucía minimalista, con una larga mesa de cristal y sillas de cuero. Ricardo apareció poco después, acompañado de 2 directivos más, Joaquín y Beatriz, ambos con semblantes un tanto serios. Él vestía un traje oscuro impecable y, sin siquiera saludar, se sentó al otro extremo de la mesa. «Sofía, gracias por venir. Hay unos documentos que necesito que firmes», dijo con tono formal. «Claro», respondió ella, tratando de que su voz no temblara. Uno de los directivos le pasó una carpeta con varias hojas. Sofía comenzó a leer con detenimiento. Eran contratos de inversión, fusiones e informes de estados financieros. Para su sorpresa, en ningún apartado figuraba su nombre o mención alguna a sus contribuciones pasadas, aunque sí veía datos e informes que ella misma había elaborado meses atrás. «Estas cifras se basan en mis modelos de proyección, Ricardo», murmuró con un deje de reproche. «¿No crees que al menos deberías haberme consultado?» Él soltó una risa seca. «Sofía, esos modelos son de dominio público. No tienes por qué sentirte aludida. Ahora, si pudieras firmar en la parte que señala el acuerdo de confidencialidad», dijo señalando con el dedo un párrafo que limitaba la divulgación de información empresarial. La sangre se le heló a Sofía. Ese acuerdo implicaba, en términos simples, que ella no podría revelar detalles de la gestión de la empresa, ni reclamar derechos sobre sus estrategias. Le pareció un intento descarado de silenciarla. «No estoy dispuesta a firmar nada sin asesorarme», contestó, mirando a los ojos a Ricardo. Joaquín y Beatriz intercambiaron miradas incómodas. Un silencio tenso se apoderó de la sala. «Tal vez sería bueno que nos dejen a solas», sugirió Ricardo con tono autoritario, dirigiéndose a sus directivos. Cuando se quedaron solos, él adoptó una postura más relajada. Se quitó el saco y lo colgó en la silla. «Mira, Sofía, no quiero problemas. Esto es un simple procedimiento. Ya sabes que la empresa es muy importante para mí y no quiero que nada interfiera con su reputación, sobre todo ahora que estamos en negociaciones delicadas». Sofía lo observó con la mirada herida pero firme. «¿Que interfiera? ¿Con tu reputación? ¿Te refieres a la reputación que mantienes mientras me humillas llevándote a otra mujer a la gala?» Su voz se quebró un poco, pero mantuvo la compostura. Ricardo suspiró, visiblemente molesto. «¿Qué querías que hiciera? Tú no encajas en esos eventos, Sofía, lo sabes bien. Esa gente es muy superficial y necesito dar una cierta imagen. Pensé que sería mejor que te quedaras en casa». La frialdad con la que soltó esas palabras destrozó lo que quedaba del corazón de Sofía. Sin embargo, en medio del dolor, sintió un estallido de rabia. «Pues ahora soy yo quien decide si firmo o no, y no lo haré, al menos no hasta tener claras las implicaciones». Ricardo chasqueó la lengua, contrariado. «Estás exagerando. No pongas más trabas. Suficiente tengo con cerrar este trato millonario». Sofía se levantó de la silla, sosteniendo la carpeta con una mano. «Ricardo, por años te apoyé incondicionalmente. Hice reportes, analicé proyecciones, incluso negocié con banqueros a tu favor. Y a cambio, me ocultas. Peor aún, me sustituyes con alguien». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero respiró para contenerlas. «Si piensas que puedes venir a exigirme que firme mi silencio, estás muy equivocado». Al ver que ella no cedería, Ricardo cambió repentinamente de tono, tratando de sonar conciliador. «Mira, Sofía, entiendo que estés molesta. Hablemos tranquilos. Todo esto se puede arreglar. Quizá podemos revisar los papeles juntos para que te quedes tranquila». La mirada de Sofía se endureció. «Ya hablaremos, sí, pero necesito un tiempo para pensar». Con el corazón golpeándole las costillas, salió de la sala de juntas y caminó rumbo al ascensor. No dio media vuelta, ni siquiera para despedirse. Sus pasos resonaban en el piso de mármol, sintiendo que con cada paso se alejaba un poco más de la sombra de Ricardo. Una vez fuera del edificio, encendió su celular y tecleó un mensaje a un exprofesor de la universidad con quien mantenía una relación cordial, el doctor Morales. Le pidió
una reunión urgente para recibir consejo. En su interior, la presión aumentaba. El golpe moral que Ricardo le había asestado era enorme y la rabia se mezclaba con la tristeza. Sin embargo, también comenzaba a percibir un atisbo de confianza en sí misma, la convicción de que debía liberarse de ese juego tóxico y mirar hacia su propio futuro. Cerca del mediodía del día siguiente, Sofía tomó un taxi hacia la cafetería elegida para el encuentro. Era un lugar pequeño, con ladrillos a la vista y unas cuantas mesas de madera rústica, lejos del bullicio de las zonas más exclusivas de la ciudad. Al entrar, vio al doctor Morales en una esquina, hojeando un libro. Era un hombre de canas plateadas y porte calmado, siempre atento a las inquietudes de sus estudiantes. Doctor Morales lo saludó con una mezcla de alivio y aprecio. Él sonrió, cerrando el libro para recibirla con un gesto afectuoso. Sofía, qué gusto. Siento que sea en circunstancias tan complicadas, pero me alegra que pensaras en mí. Ella tomó asiento frente a él y dejó sobre la mesa un sobre con copias de correos y documentos. Gracias por su tiempo. Necesito su orientación. Creo que Ricardo pretende quitarme todo mérito de las estrategias que diseñé para su empresa y además está presionándome para que firme un acuerdo de confidencialidad. El doctor Morales revisó en silencio los papeles, ajustándose sus lentes. Pasaron varios minutos en los que Sofía sintió un hormigueo de angustia en el estómago. Al terminar, él dejó escapar un suspiro. Es evidente que hubo una participación activa de tu parte en la creación de estos planes. Y en varios correos se ve que Ricardo quiere asegurarse de que tú no reclames derechos intelectuales. Sofía asintió con la mirada gacha. Lo peor es que ha estado humillándome en lo personal, exhibiéndose con otra mujer, y ahora intenta que todo quede oculto legalmente. El profesor ladeó la cabeza con gesto reflexivo. Entiendo el daño emocional, pero desde el punto de vista jurídico es crucial que no firmes ningún documento sin el consejo de un abogado de confianza. Yo puedo recomendarte a alguien. Ella sintió un pequeño alivio. La sola idea de contar con alguien que la respaldara resultaba reconfortante. Sería de gran ayuda, pero hay otro tema que me gustaría tratar con usted. Le mostró unas hojas con su caligrafía. Es un proyecto de microcrédito que imaginé hace años. Ahora más que nunca, siento la necesidad de dedicarme a algo que sea mío, que ayude a mujeres que, como yo, han sido subestimadas. Las arrugas en la frente del doctor Morales se alisaron al sonreír. Recuerdo ese proyecto. Me lo comentaste brevemente antes de graduarte. Te vi muy entusiasmada. ¿Quieres retomarlo en serio? Sí, respondió ella con firmeza. Quiero convertirlo en un modelo de negocio real. Estoy segura de que hay muchas mujeres que necesitan un crédito asequible para salir adelante. Él asintió con energía. Me parece un gran paso. Hay opciones de financiamiento, incluso organismos internacionales que podrían apoyar. Tienes el conocimiento técnico y, lo más importante, la motivación. Puedo orientarte para armar un plan sólido. Pero primero, dijo deslizando los papeles de regreso a la carpeta, debemos protegerte legalmente de cualquier acción de Ricardo. Sofía tragó saliva ante la referencia a una posible separación. Aunque en el fondo asumía que ese desenlace era cada vez más inevitable, afirmó, haré lo que sea necesario. Salió de la cafetería con la carpeta bien sujeta bajo el brazo. Sentía miedo, sí, pero también un fuego interno que la impulsaba a forjar su propio camino. Cuando regresó a la mansión, encontró a Ricardo sentado en el sillón principal, revisando unos papeles. Lo notó tenso. Al verla, se puso en pie. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono entre irritado y curioso. Fui a resolver unos asuntos personales, contestó sin dar más detalles. Él se cruzó de brazos. Necesito que firmes los papeles. La junta de accionistas está presionando. Ella respiró hondo, recordando las palabras del doctor Morales. Ricardo, no voy a firmar hasta que mi abogada lo revise, respondió con voz serena, aunque con el pulso acelerado. Él golpeó la mesa con la mano, dejando escapar un bufido de enfado. ¿Desde cuándo necesitas abogada? Tú no tienes nada que ver con la empresa. Además, soy yo quien paga toda esta vida lujosa que llevas. La frase le escoció en el alma, pero esta vez su reacción fue diferente. ¿Sabes qué? Ya me cansé de tus humillaciones. Y respecto a tu empresa, tengo mucho que ver, aunque finjas lo contrario. Ricardo se aproximó, manteniendo la voz baja pero intensa.
No te hagas la víctima. Tú también te has beneficiado de mi trabajo. Sofía sintió una descarga de rabia. Dio un paso atrás, controlándose para no gritar. Basta, no pienso prestarme a tus juegos. Si esto significa el final de nuestro matrimonio, pues adelante. No puedes obligarme a quedarme en un lugar donde me desprecian. Una tensión eléctrica llenó el aire. Ricardo la miró, con incredulidad, como si no reconociera a la mujer que estaba frente a él. Creí que eras más inteligente. Estás cometiendo un error que vas a lamentar. A punto de explotar, Sofía se mordió el labio y alzó la barbilla. El único error que cometí fue no haber exigido mi lugar antes. Giró sobre sus talones y se encaminó al segundo piso, a su habitación. El corazón le latía con fuerza, pero se sentía casi liberada. Cerró la puerta y se permitió un sollozo. Probablemente pronto tendría que irse de esa casa. Recordó que al día siguiente tenía planeada una reunión con Isabel y unas mujeres de Ecatepec. Quizá ese encuentro se convertiría en su salida definitiva de la rutina que la había mantenido atrapada. Esa noche eligió dormir en una habitación de huéspedes, un símbolo tangible de su ruptura con la vida que había llevado. En la noche, la soledad de la mansión se sentía casi desierta. Los ventanales dejaban ver un horizonte salpicado de luces que parecían ajenas a los conflictos de Sofía. Ella estaba en su estudio improvisado, rodeada de papeles y viejas carpetas llenas de notas. Había sacado a relucir la primera versión de su proyecto de microcrédito, ese que hacía tantos años había ideado para ayudar a mujeres de escasos recursos a empezar pequeños negocios. Afuera, la lluvia caía con suavidad, creando un murmullo constante contra los cristales. Sentada en el gran sillón de cuero, Sofía observaba las hojas amarillentas escritas a mano y no podía evitar pensar en lo mucho que había dejado de lado por concentrarse en la carrera de Ricardo. Tal vez este sea mi momento, murmuró, dejando que su voz resonara en la penumbra. El eco de un trueno lejano interrumpió sus reflexiones. Pensó en Ricardo. ¿Dónde estaría a esas horas? No había dado señales desde la discusión en la oficina. ¿Estaría con Valeria? La puerta se abrió de repente y apareció Elena con semblante preocupado. ¿Ya va a descansar, señora? La notó muy agotada. Enseguida, Elena. Gracias. Solo quiero revisar unas cosas más, respondió Sofía, forzando una pequeña sonrisa. Cuando la empleada se retiró, Sofía se levantó y caminó hasta un espejo de cuerpo entero. Se observó con detenimiento. 45 años, cabello oscuro, ojos cafés que reflejaban cansancio y, sin embargo, algo de determinación. ¿Quién soy en realidad?, se preguntó. Siempre se había definido como la esposa de un hombre exitoso, la mano derecha en la sombra, pero ahora ese rol no tenía sentido. El teléfono fijo de la casa sonó, algo inusual a esas horas. Bueno, dijo desconfiada. Señora Sofía, discúlpeme la hora. Habla la mamá de Isabel. Ella tuvo un problema y me pidió que la contactara a usted porque la estaba buscando y no contestaba el celular. A Sofía se le encogió el corazón. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Isabel? Sí, no se preocupe. Se le perdió el teléfono, pero quería saber si podía encontrarse con usted mañana. Comentó algo de un grupo de mujeres con las que colabora. Creo que es importante. Tras colgar, Sofía se sintió intrigada. Isabel colaboraba con algunas cooperativas en Ecatepec. Quizá había algo relacionado con el proyecto de microcrédito. Esa sola idea le causó un hormigueo de emoción. Podría ser la ocasión de retomar mi plan. Sin embargo, la duda también se cernía sobre ella. Todavía estaba casada con Ricardo y él tenía el poder económico para complicarle la vida. Con un suspiro, miró los papeles. Recordó las conversaciones con el doctor Morales. Le había escrito pidiéndole ayuda para entender el alcance legal de los acuerdos que Ricardo pretendía imponerle. Aún no recibía respuesta de su abogada recomendada, pero imaginaba que estaría dispuesta a orientarla. Justo entonces, su celular vibró con un mensaje de número desconocido. Sofía, espero que estés bien. Soy Valeria. Necesito hablar contigo. No quiero líos, solo aclarar algunas cosas. Llámame cuando puedas. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. El atrevimiento de Valeria era desconcertante. Sintió un nudo en la garganta, un impulso de responder con rabia, pero prefirió apagar el teléfono. No deseaba llenarse de más confusión. A la mañana siguiente, Sofía empacó algunos documentos y se dirigió a Ecatepec para encontrarse con Isabel.
Tomó un transporte público, evitando llamar al chofer o usar el auto de Ricardo. Quería respirar la realidad de la que provenía, esa que había quedado enterrada bajo el lujo de las lomas. El trayecto fue un baño de contrastes. Mientras se alejaba de las zonas residenciales exclusivas, aparecían calles populosas, locales improvisados y viviendas modestas. Bajó en una avenida polvorienta con puestos de comida callejera, donde el olor a tamales y atole perfumaba el aire. Por un segundo, se sintió más en casa que en su propia mansión. Cuando encontró el lugar acordado, un centro comunitario pintado de colores vivos, vio a Isabel conversando con un pequeño grupo de mujeres. Algunas cargaban botes o bolsos llenos de muestras de productos que vendían: pan, artesanal, bisutería. Todas sonreían pese a la dureza de la vida en la periferia. «Sof», exclamó Isabel al verla. «Te estábamos esperando». Sofía se acercó, algo cohibida, notando que la ropa formal que llevaba se sentía fuera de lugar. Sin embargo, fue recibida con abrazos y gestos de bienvenida. Las mujeres se presentaron una a una. Marta, una cocinera que soñaba con expandir su negocio de antojitos. Josefina, artesana de bolsas tejidas. Y Mariana, madre soltera que vendía productos de 1900 limpieza. «Isabel me dijo que tú tienes mucha experiencia en finanzas», dijo Marta, con los ojos llenos de esperanza. «¿Crees que podrías orientarnos para conseguir un pequeño préstamo que nos ayude a crecer?» Sofía tragó saliva, emocionada y nerviosa a la vez. «Claro, esa es la idea. Estoy trabajando en un proyecto de microcrédito pensado justamente para mujeres como ustedes, que tienen ideas y solo necesitan un empujón financiero». Las miradas de emoción se sucedieron. A Sofía le conmovía ver cuánto entusiasmo había en estos rostros. Sintió un cosquilleo en el pecho. «Esto es real. Es el mundo que necesito conocer y apoyar». Pasaron la mañana conversando sobre los obstáculos que enfrentaban. Problemas con las tasas bancarias elevadas, falta de garantías, exigencias de papeleo complicado. También anotó las fortalezas, la dedicación que tenían, los clientes fieles y la capacidad de innovar. Al despedirse de las mujeres, Marta le regaló un tamal envuelto en hoja de maíz. Sofía lo sostuvo con ternura, sintiendo un nudo de emociones. «Esta gente me entrega su confianza sin conocerme mucho. Valora lo que puedo ofrecer». Mientras caminaba con Isabel hacia la parada del autobús, le confesó: «Nunca me sentí tan útil, pero también estoy asustada. Ricardo es un hombre poderoso, y cuando se entere de que estoy inmersa en este proyecto, no sé cómo va a reaccionar». Isabel la miró con comprensión. «Va a reaccionar como siempre, intentando frenarte, pero ahora tienes a tu favor la experiencia y el apoyo de quienes creemos en ti». Aún así, Sofía sabía que necesitaba más que apoyo moral. «No quiero quedarme a la deriva. Por eso buscaré asesoría legal para proteger este proyecto. Cuenta conmigo y con las mujeres del centro», dijo Isabel, abrazándola. «Ellas también pueden ayudarte». Esa misma tarde, Sofía recibió una llamada de la abogada recomendada por el doctor Morales. Se trataba de Verónica Rojas, una mujer de alrededor de 40 años con reputación de sólida experiencia. Acordaron verse en un despacho ubicado en un edificio antiguo del centro histórico. Sofía llegó puntual, nerviosa. La oficina de Verónica era un lugar sencillo pero acogedor, con plantas y estantes repletos de libros jurídicos. «Sofía, bienvenida. El doctor Morales me habló un poco de tu situación», dijo la abogada, ofreciéndole asiento. «Cuéntame, ¿cómo quieres proceder?». Con algo de timidez, Sofía resumió la historia: el matrimonio, la traición, el silenciamiento profesional y su interés en emprender un proyecto propio. Verónica escuchó con atención, tomando notas. «Entiendo. Lo primero es definir cuál es tu prioridad: demandar a Ricardo por tus derechos sobre las estrategias financieras o centrarte en tu proyecto y en un posible divorcio». Sofía vaciló, recordando las palabras del doctor Morales y su propia determinación. «A decir verdad, me interesa más proteger mi iniciativa de microcrédito y asegurarme de que Ricardo no pueda perjudicarme. En cuanto al reconocimiento de mi trabajo, no descarto exigir lo que me corresponde, pero mi esfuerzo principal es mi libertad financiera y emocional». Verónica asintió. «Entonces te propongo lo siguiente. Primero revisemos la documentación que demuestre tu autoría en ciertos planes, no tanto para ir a juicio de inmediato, sino para contar con un arma legal que te permita negociar mejores condiciones de divorcio.
Sofía le entregó algunos correos impresos y copias de documentos. Perfecto. También necesitaremos recopilar datos de tu nuevo proyecto para que no se vea afectado. Podemos constituirlo bajo tu nombre antes de que Ricardo quiera interferir. ¿Ya hablaste con él sobre la posibilidad de separarse legalmente? Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Él sospecha que las cosas no van bien, pero no hemos discutido los términos de un divorcio. El problema es que Ricardo puede ser muy agresivo en lo económico. La abogada la tranquilizó con un gesto. Si él ve que tienes asesoría sólida, es posible que prefiera llegar a un acuerdo para no dañar su imagen pública. No subestimes ese factor. Al salir de la reunión, Sofía sintió un extraño equilibrio entre el miedo y la esperanza. Tenía a Verónica a su lado, además de la guía del doctor Morales y la motivación de las mujeres de Ecatepec. Comenzaba a trazar un plan que requería astucia y prudencia. Durante el trayecto de regreso, vio en su teléfono un mensaje de Valeria, la modelo. Decía que quería aclarar las cosas, que no pretendía arruinar su matrimonio y que fue Ricardo quien insistió en llevarla a la gala. Sofía borró el mensaje sin responder. No tenía energías para entrar en confrontaciones personales que consideraba estériles. Al llegar a casa, subió directamente a la habitación de invitados. Ricardo no estaba. Revisó las finanzas domésticas, calculando cuánto dinero tenía a su nombre y cuánto arriesgaba al iniciar el proceso de divorcio. Se sorprendió al ver que, gracias a las comisiones y a los ahorros que había ido reuniendo en silencio, poseía un colchón financiero que podría sostenerla en lo inmediato. No será fácil, murmuró, cerrando la laptop, pero ya no estoy dispuesta a ceder. Fue entonces cuando recibió una llamada de Isabel, quien le comentó que una ONG local, dirigida por una mujer llamada Mónica, estaba interesada en apoyar programas de crédito comunitario. Querían conocer a Sofía y escuchar su propuesta. El corazón de ella latió con fuerza. Se asomaba una oportunidad real de arrancar su proyecto con el pie derecho. Si consigo eso, pensó, mi vida dará un giro completo. Con esa idea se fue a dormir, sintiendo una mezcla de agotamiento y renovada determinación. Quería construir un nuevo equilibrio, uno que no dependiera de la aprobación ni el control de Ricardo, sino de su propia convicción y voluntad. 2 días después, en la misma sala comunitaria de Ecatepec, donde Sofía había conocido a Marta y Josefina, se realizó una reunión más extensa. Cerca de 15 mujeres llegaron para escuchar la propuesta de microcrédito. Animadas por los comentarios positivos de quienes ya habían hablado con Sofía, Isabel la ayudó a acomodar algunas sillas en círculo, una manera de fomentar la cercanía y el diálogo. Sofía, con un cuaderno en mano, se sentía como una oradora inexperta, pero la recepción cálida de las asistentes alivió sus nervios. Entre ellas se encontraba también Mónica, la representante de la ONG, una mujer de unos 50 años, con cabello corto y una expresión comprensiva. Se sentó al lado de Sofía y le pidió que le explicara de manera sencilla cómo funcionaría el proyecto. La idea es crear un fondo común, empezó Sofía, donde cada solicitante reciba un préstamo pequeño para iniciar o expandir su negocio. El tipo de interés sería muy bajo, pero a cambio se requiere un compromiso de capacitación y de pago puntual para que el fondo siga rotando. Marta levantó la mano con cautela. ¿Y si alguna no puede pagar por un mes, por ventas malas? Sofía miró a las mujeres con empatía. Podemos contemplar periodos de gracia, siempre y cuando haya un plan real de recuperación. Además, habrá asesoría continua para que cada negocio se fortalezca. Mónica asintió con aprobación. Esto es precisamente lo que buscamos en la ONG, un proyecto que empodere a las mujeres y no solo sea caridad. Queremos autogestión, que ustedes mismas se apoyen en comunidad. Las mujeres intercambiaron sonrisas y comentarios ilusionados. Mientras la reunión avanzaba, Sofía explicó que ella se encargaría de la parte financiera y que buscaría más inversores. Al concluir, un aplauso sincero llenó el modesto salón, y Sofía sintió que se le humedecían los ojos por la emoción. Tras la sesión, Mónica se acercó para hablarle en privado. Me gusta tu enfoque, Sofía. Si lo formalizas y garantizamos que el manejo de recursos será transparente, podría conseguirte un contacto con la Fundación Internacional Nuevo Amanecer. Ellos financian este tipo de iniciativas. No será mucho al principio, pero sí un apoyo significativo. Sofía le dio las gracias, notando que su voz temblaba un poco.
Haré lo que sea necesario para demostrar que esto funcionará. Mónica sonrió, dándole una palmada en el hombro. Confío en ti, pero también ten presente que al trabajar con mujeres vulnerables hay riesgos. Será importante cultivar la solidaridad. Mientras las demás mujeres se despedían, Isabel le pasó un termo de café. Mira, Sof, estos momentos no tienen precio. Están depositando su confianza en ti. Sofía respiró, profundo. Más allá del éxito financiero, este proyecto tenía un propósito humano. Empezaba a forjar alianzas que podrían convertirse en un motor de cambio, no solo para esas mujeres, sino también para ella misma. Mientras discutían los pasos formales, un mensaje de Verónica, la abogada, apareció en su celular. Necesitamos hablar cuanto antes. Ricardo se reunió con sus abogados. Te llamo en la tarde. Un ligero escalofrío recorrió su espalda, recordándole que mientras construía un nuevo camino, la amenaza de su matrimonio en descomposición seguía latente. Esa noche, Sofía recibió la llamada de Verónica justo cuando entraba en la mansión. Encontró a Ricardo en la sala, bebiendo whisky con semblante hosco, como si aguardara su llegada para un enfrentamiento. Encendió el altavoz. Sofía, tengo información importante, dijo Verónica. Al parecer, Ricardo ha estado revisando cómo disolver el matrimonio de forma que tú recibas la menor cantidad posible de bienes. Está argumentando que tus aportes financieros a la empresa no son comprobables. El estómago de Sofía se encogió. Observó de reojo a Ricardo, que fingía no escuchar. Entiendo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. Prepara toda la documentación que respalde tus contribuciones. Y, Sofía, Verónica pareció dudar. Me temo que también quiere prohibirte cualquier acción comercial que use información de su compañía. Sofía apretó los puños. Mi nuevo proyecto no depende nada de su compañía. Son mis conocimientos. Ricardo rió desde el sillón, alzando la copa. ¿Ves, Sofía? Igual no te servirá de nada. Sin mi dinero no llegarás muy lejos. El tono de burla la revolvió por dentro. Se dirigió a la abogada. Tranquila, Verónica. Tengo un plan y estoy dispuesta a defenderlo. Mañana llevo más papeles a tu despacho. Gracias. Colgó la llamada. Podía sentir la tensión en el aire. Ricardo se levantó, caminando hasta quedar frente a ella. Así que vas a demandarme, ¿es eso?, inquirió con un brillo de furia en los ojos. Sofía sostuvo su mirada. Voy a defender mis derechos y proteger lo que estoy construyendo. Que no te quepa duda. Carlos soltó una carcajada amarga. ¿Qué estás construyendo? ¿Ese ridículo proyecto de préstamos a mujeres? No seas ingenua. Ese tipo de ideas son un hobby, no un negocio serio. El desprecio en su voz golpeó a Sofía, pero también le dio fuerzas para no retroceder. Lo que tú no entiendes es que no necesito tu aprobación. Podrás tener poder en tu empresa, pero esto es algo que haré con o sin tu respaldo. Ricardo esbozó una sonrisa torcida. Adelante, haz lo que quieras. Solo te advierto, si sigues provocándome, me encargaré de que no encuentres inversores en esta ciudad. El corazón de Sofía dio un vuelco. Sabía que sus contactos eran influyentes, pero decidió no mostrar debilidad. Ya veremos quién respalda a quién. Sin añadir más, subió a la habitación de huéspedes y cerró con llave. Se permitió unos minutos para llorar en silencio. Tras limpiarse las lágrimas, abrió la computadora y escribió un correo urgente a Mónica, explicándole la situación y pidiéndole discreción. Estaba decidida a formalizar el proyecto antes de que Ricardo pudiera bloquearla. Minutos después, recibió un mensaje de Isabel. ¿Cómo estás? Sofía dudó, pero finalmente le confesó parte de lo ocurrido. No dejes que el miedo te paralice. Estamos contigo, escribió su amiga. Con un suspiro, se obligó a pensar en los rostros esperanzados de las mujeres de Minonesin, Ecatepec. Ellas creen en mí, se recordó. Fue esa certeza la que le devolvió un ápice de calma. No voy a fallarles, susurró. Unos días después, Sofía recibió un correo que la hizo fruncir el ceño. Un importante inversor privado con el que ya había tenido conversaciones preliminares, gracias a la intermediación de Mónica, cancelaba abruptamente la cita. El mensaje, breve y cortante, aludía a incertidumbres legales en torno a Sofía. Al mismo tiempo, se enteró de que varios documentos sobre la constitución de su asociación civil, Alas de Empoderamiento a Cristo, estaban siendo demorados en las oficinas gubernamentales.
Todo indicaba que Ricardo había movido influencias. Durante una llamada con Isabel, Sofía explotó. No sé qué más hacer. Cada puerta que toco, Ricardo la cierra. Isabel trató de calmarla. Sé que es duro, pero no podemos rendirnos. Hay que buscar rutas alternativas. Mónica tiene contactos con la Fundación Europea. Sí, es una opción, suspiró Sofía. Enviaré la propuesta, pero me temo que sin la constitución legal, los fondos podrían tardar meses. Aquella noche, un cansancio físico y mental dominó a Sofía. Sentada en la oscuridad, sintió que chocaba con un muro gigante. Fue entonces cuando Verónica la llamó para darle la peor noticia. Ricardo quiere demandarte por uso indebido de información confidencial si insistes en sacar adelante tu iniciativa. Argumenta que aprendiste todo gracias a su empresa. Sofía sintió que se le escapaba el aliento. ¿Cómo? ¿Era posible que intentara apropiarse incluso de su conocimiento? ¿Vale la pena seguir peleando?, se preguntó. En ese momento, su celular vibró con un mensaje de Marta. Doña Sofía, vendí casi todos mis antojitos esta semana. Estoy ahorrando para cuando inicie su programa de crédito. Confío en usted. Esas breves palabras tocaron un rincón profundo de su corazón. Si desistía, ¿qué ejemplo daría? Con la determinación renovada, llamó a Verónica. Dile a Ricardo que no pienso dejar mi proyecto. Y que si quiere demandarme, adelante. Buscaré la forma de demostrar que mis ideas no le pertenecen. Esa misma noche, se sentó frente a la computadora y redactó un correo a Mónica y a la Fundación Nuevo Amanecer, detallando la situación y enfatizando la urgencia de conseguir un respaldo. Incluyó cartas de apoyo de Isabel, del doctor Morales y hasta de algunas mujeres beneficiarias potenciales. A pesar de los reveses, la respuesta de Nuevo Amanecer no tardó. Con voz firme, Mónica le comunicó a 1900 Sofía que la fundación estaba dispuesta a inyectar un capital semilla. El único requisito era que presentara los estatutos de constitución de la asociación y una estructura clara de operación en el plazo de 2 semanas. La noticia fue un bálsamo. Tenía un reto mayúsculo, pero al menos contaba con la esperanza de un financiamiento genuino. Inmediatamente, se reunió con Isabel y Verónica. La abogada se encargaría de acelerar por vías legales el papeleo, mientras Isabel y Sofía terminaban de afinar la estructura de la asociación. Necesito demostrar que no he usado nada confidencial, explicó Sofía. Podemos incluir un testimonio del doctor Morales, donde conste que este proyecto se gestó en tu etapa académica, sugirió Verónica. Unos días más tarde, llegó la primera pequeña victoria. Gracias a los contactos de Verónica y a la insistencia de Sofía, su asociación civil obtuvo el permiso inicial para operar. El documento oficial tardó algo más, pero esta aprobación preliminar ya era suficiente para demostrar seriedad ante la fundación. Cuando Sofía tuvo ese papel en sus manos, no pudo evitar llorar de la emoción. Era como tener una llave que abría una rendija en la puerta que Ricardo estaba intentando bloquear. Al día siguiente, en el centro comunitario, convocó a un pequeño grupo de mujeres para dar la noticia. Hemos dado un primer paso. Ya pronto podremos formalizar los préstamos. Un aplauso sincero resonó. Marta se acercó y la abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, doña Sofía. Lo que usted está haciendo no tiene precio para nosotras. Lo hago también por mí, créanme. Ustedes me dan fuerzas, respondió Sofía. Esa victoria parcial trajo una bocanada de esperanza. Sin embargo, no ignoraba que el camino seguía empinado. Por la noche, de vuelta en la mansión, encontró a Ricardo en el estudio. Cuando vio el documento de aprobación en sus manos, él alzó la vista. ¿Te dieron el permiso? Vaya, tú y tu proyecto de caridad, comentó con sarcasmo. Sofía, con el corazón aún latiendo de euforia, lo miró sin temor. Sí, me lo dieron. Y no voy a parar, Ricardo. Esta iniciativa va en serio y voy a defenderla. Él cerró la carpeta con fuerza, sin decir nada más. Ese silencio no era signo de paz, sino de que estaba evaluando el siguiente movimiento. Pero a Sofía ya no le importaban sus tácticas. Había ganado una batalla pequeña, suficiente para renovar su fe. Con la asociación civil en proceso de formalización y el respaldo inicial de la Fundación Nuevo Amanecer, Sofía comenzó a ver con más claridad los pasos siguientes. Sin embargo, también se intensificó la presión interna. La pelea con Ricardo por la empresa y por su propio reconocimiento estaba lejos de concluir.
Fue el doctor Morales quien la animó a reflexionar sobre sus verdaderas motivaciones. En una llamada, le preguntó: Sofía, ¿qué es lo que realmente te impulsa? ¿La justicia por lo que te hizo Ricardo o el deseo genuino de ayudar a esas mujeres y superarte a ti misma? Sofía se quedó en silencio un instante. Se preguntó si acaso estaba utilizando el proyecto como una revancha contra su esposo. Recordó las miradas de esperanza de las mujeres a las que quería apoyar y entendió que su motivación iba más allá del rencor. Lo hago por mí y por ellas, respondió con firmeza. Ricardo me humilló y ocultó mis logros, pero esto no se trata de devolverle el golpe, sino de construirme una vida nueva con lo que sé hacer. El profesor rió suavemente al otro lado de la línea. Entonces sigue adelante. Sí, se trata de un cambio personal. Mantén la vista en el horizonte, no en el pasado. Al colgar, Sofía sintió que algo se acomodaba en su interior. Ya no era una batalla contra Ricardo, era una construcción para sí misma. Esa misma tarde, Verónica la llamó para proponerle una reunión con los abogados de Ricardo, quienes habían enviado una notificación para debatir los términos del divorcio. Sofía, creo que debemos considerar esta negociación. Podríamos aprovechar para fijar límites y evitar que te demanden por supuesta información confidencial. Sofía aceptó. Al día siguiente se presentó en un elegante bufete de abogados en Polanco. La recibieron en una sala de juntas donde ya estaban Ricardo y su equipo legal. Verónica, a su lado, se notaba serena. El abogado de Ricardo abrió la sesión. Nuestra parte está dispuesta a evitar un proceso legal engorroso, siempre y cuando la señora Sofía firme una cláusula que impida utilizar información privilegiada de la empresa. A cambio, se le ofrece una compensación económica razonable. Sofía sintió que le ardía el rostro. Otra vez quieren comprar mi silencio, pensó. Yo no he utilizado información privilegiada, respondió Sofía, con una calma que sorprendió a todos. Solo mis capacidades. Así que esa cláusula me parece innecesaria. Ricardo resopló. Tus capacidades se formaron gracias a mí. La crueldad de la frase no hizo más que espolear la decisión de Sofía. Tú no invertiste en mi educación. Yo también trabajé duro y tuve becas. Antes de conocerte, ya sabía de finanzas. Verónica tomó la palabra, mostrando documentos que probaban la autoría original de Sofía en ciertos modelos financieros. Si deciden demandar, tendremos forma de defendernos. Y créame, publicitar todo esto no beneficiaría la reputación de su cliente. Hubo un silencio tenso. Ricardo miró a Sofía con odio contenido. Si no aceptas mi propuesta, prepárate para una guerra legal. Sofía respiró hondo. Estoy preparada, afirmó, sintiendo que sus temores se disipaban. Salió de la reunión con el pulso acelerado, pero con una extraña sensación de alivio. Acababa de cruzar una línea. Ya no hay vuelta atrás. Mientras el conflicto legal escalaba, la Fundación Nuevo Amanecer había solicitado evidencias más concretas de los resultados del proyecto. El tiempo apremiaba. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una tarde, al salir de un taller, revisó su teléfono y encontró un correo que llamó su atención. La organización de la Gala Anual de Empresarios la invitaba formalmente a participar como ponente en una mesa redonda sobre finanzas inclusivas e innovación social. Al principio pensó que era un error. ¿Cómo era posible que la misma gente que un año atrás la consideró poco adecuada ahora quisiera darle un espacio? Habló con Mónica intrigada. ¿Tú sabes algo de esto? Mónica se rió con complicidad. Digamos que la Fundación y otros aliados han presionado un poco para abrir un espacio a propuestas diferentes, y tu proyecto está ganando prestigio. El corazón de Sofía latió con fuerza. Esta es la oportunidad que tanto temí y al mismo tiempo deseé. Después de mucho pensarlo, respondió el correo confirmando su asistencia. Si la invitaban oficialmente, ya no se trataba de mendigar un lugar, sino de reivindicarse por derecho propio. La noche de la gala anual llegó con una atmósfera cargada de expectativa. El gran salón de un hotel de 5 estrellas en Polanco estaba resplandeciente. Allí, entre las decoraciones lujosas, Sofía se presentó con paso seguro. Su atuendo era sobrio y elegante, un vestido color vino que reflejaba su esencia renovada. Llevaba el cabello recogido en un moño sencillo y en sus manos portaba una carpeta con información de Alas de Empoderamiento AC. Algunas miradas curiosas se posaron en ella. Minutos después apareció Ricardo, acompañado de Valeria. Al ver a Sofía,
Él la miró con sorpresa contenida, mientras Valeria bajaba la vista, visiblemente incómoda. No hubo saludo, solo un intercambio de miradas que bastó para evidenciar la tensión. No más sumisión, se recordó Sofía, y siguió adelante. Cuando llegó su turno en la mesa redonda, sintió un nudo en la garganta, pero la vista de las luces la impulsó a hablar. Buenas noches. Mi nombre es Sofía. Por un instante, dudó si añadir el apellido de Ricardo, pero decidió omitirlo. Represento a Alas de Empoderamiento AC, una asociación dedicada a brindar microcréditos y capacitación a mujeres emprendedoras. Las primeras diapositivas mostraron fotos de las beneficiarias. Marta con su puesto de antojitos, Josefina y sus bolsas tejidas. El salón enmudeció. Muchos asistentes no estaban acostumbrados a ver en un espacio tan glamuroso imágenes de la realidad humilde de la periferia. Creo firmemente que la verdadera innovación financiera no está en complejos instrumentos bursátiles, sino en hacer accesible el crédito a quienes nunca han tenido oportunidades, prosiguió Sofía, con la voz temblando ligeramente de emoción. Y este no es un proyecto de caridad, es un proyecto de negocios sostenibles, porque las mujeres a las que apoyamos devuelven sus préstamos con responsabilidad y generan empleos. Mientras exponía, echó un vistazo fugaz a Ricardo. Vio que él hablaba en voz baja con algunos conocidos, tal vez buscando restar importancia a lo que ocurría. Sin embargo, más personas en la audiencia se mostraban interesadas. Al finalizar su presentación, hubo un silencio breve y luego un aplauso disperso que fue cobrando fuerza. Sofía sintió un calor reconfortante en el pecho. Lo logré, pensó. La prueba máxima llegó cuando, a mitad de la recepción, Ricardo se le aproximó con el ceño fruncido. Vaya, Sofía, nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo él, en un tono entre irónico y retador. Pero no te ilusiones, este mundo no es para gente ingenua. Ella sostuvo su mirada con firmeza. Tal vez lo fui cuando creí en tus promesas, pero ya no, Ricardo. Él se quedó callado, tal vez sorprendido por la calma con la que ella respondía. Y antes de que pudiera agregar algo, Sofía dio media vuelta y se alejó con paso sereno, guiada por un grupo de personas que le ofrecían nuevas oportunidades de colaboración. Así, en ese instante, Sofía experimentó su gran victoria moral. No necesitó humillar a Ricardo ni rebajarse a su nivel. Simplemente mostró su fuerza silenciosa. Los meses que siguieron confirmaron su convicción. El divorcio se finalizó y con la liquidación justa que recibió, Sofía reinvirtió en Alas de Empoderamiento AC. La Fundación Nuevo Amanecer y otros inversores se sumaron, permitiendo que el proyecto se expandiera a otras ciudades. La prensa se interesó cada vez más en su labor. Fue invitada a programas de radio y televisión, donde hablaba de la importancia de empoderar a las mujeres. Ya no era la ex esposa de, sino Sofía, la impulsora de un cambio real. Un día, mientras revisaba cuentas y balances con Isabel, sonó el teléfono. Al colgar, Isabel la miró con ojos brillantes. Era un representante de un banco internacional. Escuchó sobre nuestra labor. Quiere explorar una alianza para incrementar los préstamos a mayor escala. Sofía cerró la carpeta que tenía en las manos, conteniendo el aliento. ¿Te das cuenta de lo que significa?, preguntó con la voz temblorosa. Sí, Sof, respondió Isabel. Significa que tus sueños están creciendo de verdad. Esa noche, regresó a su nuevo departamento. Ya no vivía en la mansión. Era un lugar más modesto, pero lleno de su propia esencia. Sentada en el balcón, contempló las luces de la ciudad y dejó que la brisa nocturna despeinara su cabello. La vista de los edificios la invitó a pensar en las incontables historias de quienes también luchaban en silencio por un futuro mejor. Ahora sí, susurró, cerrando los ojos. Soy libre. Y con esa certeza, Sofía culminó su travesía de dolor y transformación, rodeada de nuevas amistades, de un propósito social que trascendía el interés individual y, sobre todo, de un amor propio que la iluminaba desde dentro. Por fin, encontró la paz de saberse en el camino correcto, el de la reconciliación consigo misma y la esperanza de un mañana más justo para las demás. Y así termina esta increíble historia de resiliencia y justicia. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Sofía? ¿Crees que la justicia que encontró fue suficiente? ¿O a veces la vida exige una lección más dura? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Nos encanta leer cada una de 1900. Tus reflexiones. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen creer en la fuerza interior, asegúrate de suscribirte al canal y, muy importante, activa la campanita de notificaciones. Solo así podemos garantizar que no te pierdas nuestros próximos dramas transformadores. No te vayas aún, que justo aquí en la pantalla está apareciendo nuestro próximo video recomendado, una historia que te atrapará. Nos vemos en la próxima.